Verso número 110. Vemos nuestros cuerpos carbonizados por las llamas del mundo, en una explosión estelar, que no es más que una horrible pesadilla. Aunque esta penosa prueba no está sucediendo realmente, somos presa de un gran temor y gritamos. De manera similar, los renacimientos desafortunados en los infiernos o como espectros no existen verdaderamente, pero podemos experimentar por completo su dolor. Así, temiendo sufrimientos como el de quemarse vivo, acabemos con todas las acciones que producen este resultado. Las cosas parecen concretas, pero no lo son. Solo existen convencionalmente ya que dependen de otras. Que las cosas no existen inherentemente no significa que no existan. Existen, pero en dependencia de causas, partes y condiciones. Si las cosas no existen inherentemente, ¿cómo podría funcionar la ley de causa y efecto? Como se ha dicho, las cosas existen dependiendo de causas, partes y condiciones, como el reflejo de una luna en un estanque. Volviendo a la pregunta, aunque los diversos aspectos de causa y efecto no existen de modo inherente, sí existen de modo convencional, engañosamente. Utilizamos el ejemplo del reflejo de la luna en el estanque. Usando el análisis último, la luna no está en el agua, pero convencionalmente sí está. A pesar de que el mecanismo del karma no existe inherentemente, sí existe convencionalmente, dependiendo de una serie de causas. Por tanto, el funcionamiento de la ley del karma es real y palpable. Algunos practicantes piensan que no merece la pena preocuparse demasiado por generar la bodhicitta y conseguir la sabiduría que realiza la vacuidad. Pero quien piensa así no es más que una sombra de lo que debería ser. Un auténtico practicante, pues cultivando estas dos cualidades, no importa el tantra que practiquemos, obtendremos experiencias verdaderas. La mayor dificultad con que nos encontramos ahora para comprender la naturaleza última de los fenómenos es que al percibir un objeto, éste parece existir por sí mismo, sin depender de nada, y nos aferramos a esa apariencia como si fuera la auténtica naturaleza del objeto. Esto es el aferramiento a lo autoexistente, a la existencia inherente. Este aferramiento a la existencia inherente se proyecta hacia dos áreas, la persona y los fenómenos. Aprendemos del yo o cualquier otro objeto del mismo modo. Puesto que este aferramiento ignorante es la raíz de la existencia cíclica, hemos de abandonarlo aplicando un antídoto correcto, aprender el objeto de manera completamente contraria. La ignorancia lo aprendería como autoexistente, mientras que el antídoto lo haría como no autoexistente, como no dependiente, teniendo una existencia intrínseca de su propio lado. Cuando se habla de la vacuidad, se suele dar el ejemplo de un trozo de cuerda rayada enroscada en una habitación oscura. Una persona entra en la habitación y en la penumbra confunde la cuerda con una serpiente. Aunque no se trata más que de una cuerda, se asusta tanto que sale corriendo. En este momento la persona se aferra con fuerza a una serpiente que no existe. Una vez fuera, alguien le explica que su miedo es infundado, que no hay serpientes. Vuelve a entrar en la habitación para analizar de cerca lo visto y se da cuenta de su error. El concepto serpiente que había tomado tanta fuerza en pocos segundos se desvanece. Era una concepción equivocada, no existía. Así es como nosotros aprendemos todos los objetos, les conferimos una forma de existencia de la que carecen, y esta carencia es la vacuidad. Están vacíos de esta existencia adicional que les conferimos. Si soñamos que nuestra casa arde, nos asustamos y el sueño se convierte en pesadilla. Sufrimos aunque en realidad estamos durmiendo. No es más que un sueño, pero mientras dura, nuestra angustia es real. De una manera parecida, existen renacimientos desafortunados en los infiernos o en el reino animal, pero ni los unos ni los otros existen inherentemente. No son la creación de nadie,
son sólo el efecto de las acciones negativas creadas por el que los experimenta. Verso número 111. Cuando nuestras mentes deliran, ardiendo de fiebre, sentimos que nos precipitamos hacia el fondo de un pozo negro cuyas paredes se van estrechando cuanto más profundamente caemos. De manera similar, aunque nuestra oscura ignorancia carece de existencia propia, debemos usar los 3 tipos de sabiduría para eliminar esta constricción que nos estrangula. Cuando alguien tiene fiebre, puede llegar a tener alucinaciones. De manera similar, y debido a que no comprendemos las diversas naturalezas de los fenómenos, los percibimos equivocadamente. Caemos en el error de percibir como permanentes fenómenos que son impermanentes, y aunque no existan de modo inherente, así es como los aprehendemos. Todas las concepciones mentales erróneas son a causa de la ignorancia. Podemos eliminar el aferramiento erróneo por medio de las 3 sabidurías, la que surge de escuchar, de contemplar y de meditar. Hemos de escuchar enseñanzas relativas al vacío, contemplarlas a través del análisis para finalmente meditar sobre ellas. Verso número 112. Cuando los músicos tocan una hermosa melodía, debemos examinar el sonido que producen. Veremos que no existe en sí mismo. Pero cuando distraídos no hacemos un análisis formal, escuchamos una hermosa cadencia, aunque no es más que una etiqueta sobre las notas y los músicos que las interpretan. Por esto, la música hermosa tiene la virtud de aliviar la tristeza de los corazones. Los objetos de las conciencias sensoriales son muchísimos, pero todos ellos tienen 2 aspectos diferentes: la apariencia y la existencia. Cuando vemos un objeto de los sentidos, no percibimos más que la manera en que aparece. No podemos penetrar ni comprender su naturaleza última o existencia verdadera. Cuando escuchamos la interpretación de una bonita canción, suena melodiosa. Tenemos la fuerte impresión de que estos sonidos existen por sí mismos. Pero si nos preguntamos ¿de dónde viene el sonido? ¿De los dedos del músico? ¿Existe en las cuerdas de la guitarra? No podemos encontrar la melodía por más que busquemos. Esta es una clara indicación de que carece de existencia intrínseca. Pero esto no significa que la melodía no existe en absoluto. Existe y alegra nuestros corazones tristes. Todos los fenómenos existen en base al mero nombre. Las nominaciones hacen posible la existencia del sujeto, la acción y el objeto. Por ejemplo, al presidente de un país se le conoce públicamente como el presidente. Sin embargo, este título no es innato a la persona que lo ostenta, no ha nacido con él. De ser así, ya desde su nacimiento se le llamaría el presidente. Esta persona ha llegado a su cargo por una serie de méritos propios y porque el pueblo lo ha elegido dándole su voto. Así pues, nominamos algo, o en este caso a alguien, sobre una base de imputación correcta. No podemos llamar presidente a una persona que no reúne las condiciones necesarias para serlo. Haber sido propuesto, elegido y finalmente investido como presidente de un país. Solo colocamos la etiqueta del nombre sobre una base correcta. Verso número 113. Cuando examinamos atentamente los efectos y sus causas, vemos que ambos carecen de existencia inherente. No pueden mantenerse por sí solos, ni juntos ni separados. Sin embargo, parecen existir sucesos que aparecen y desaparecen, los cuales de hecho están condicionados por diversas fuerzas, componentes y partes. Es a este nivel que experimentamos el nacimiento, la muerte y cualquier otra circunstancia que la vida comporte. Por tanto, por favor, en este mundo de apariencias, estemos siempre seguros de que lo que creamos es virtud y evitemos aquellas acciones que pudieran causarnos dolor. Ningún fenómeno, incluyendo la causa y el efecto, existe de modo inherente. Si fuera así, debería ser de modo automático uno con el fenómeno en sí o inherentemente separado de él. Para que algo exista, debe ser uno o separado.
Si algo existe siendo inherentemente uno, no debería tener conexión con su base de imputación, el fenómeno en concreto. Debería existir independientemente y sin relación con la base. Por ejemplo, una persona es imputada en base a sus 5 agregados: forma, sensación, discernimiento, factores composicionales y consciencia. Gracias a estos agregados se imputa el término persona. Si las bases de imputación y el fenómeno imputado persona existieran de modo inherente como uno, no se podría diferenciar entre los agregados y la persona. Y además, al haber 5 agregados, debería haber 5 personas. Por el contrario, si fuera inherentemente diferente, podríamos aprender el yo o persona sin depender de los agregados, la base de imputación. Cuando comprendemos que los fenómenos ni existen siendo inherentemente uno ni separados, tenemos la experiencia de que los fenómenos no existen de modo inherente sino convencional, porque surgen, permanecen y decaen. En el momento de la mera nominalidad, las cosas existen y experimentamos felicidad o sufrimiento según sean sus causas. Verso número 114. Cuando un recipiente se ha llenado por el gotear del agua, no lo han llenado únicamente las primeras gotas, ni tampoco las últimas gotas. Se ha llenado por una acumulación interdependiente de causas y fuerzas que se han unido: el agua, la fuente, el recipiente y las otras cosas. Verso número 115. Ocurre lo mismo cuando experimentamos placer o dolor, consecuencia de nuestro pasado. Los efectos nunca provienen de las primeras acciones causales, ni tampoco de las últimas. Placer y dolor son el resultado de acumulaciones interdependientes de fuerzas y causas combinadas. Por tanto, por favor, en este mundo de apariencias, estemos siempre seguros de que creamos virtud y evitamos aquellas acciones que pudieran causarnos dolor. Cuando un recipiente está lleno, no son ni las primeras gotas ni las últimas las que lo han llenado, sino la continuidad del agua. Cuando creamos acciones, sean positivas o negativas, éstas dependen de muchas condiciones. Para experimentar su resultado completo, hace falta haber completado todos los factores de una acción: objeto, intención, acción y consumación. Si una acción no virtuosa es realizada con solo uno de los factores, no experimentamos la consecuencia total de la negatividad. Verso número 116. Cuando no hacemos investigaciones formales valiéndonos de la lógica y dejamos sencillamente que los acontecimientos de la vida fluyan, aunque nuestros sentimientos sean de placer, la verdad última es que esta apariencia de felicidad carece de existencia inherente. Sin embargo, en el nivel operativo de cada día, esta apariencia tiene una verdad relativa. Comprender este profundo significado será lamentablemente muy duro para personas con poca capacidad. En términos de visión filosófica, Dharmarakshita, el autor de estos versos, fue un practicante del vehículo inferior budista durante mucho tiempo, pero posteriormente cambió su visión y adoptó la Madhyamika, que es la que explica aquí. Cuando las apariencias cotidianas no se examinan detenidamente, a veces se nos antojan muy atractivas y otras veces desagradables. Nada de lo que percibimos con nuestras conciencias sensoriales es verdadero, en el sentido de que no existe de la manera en que lo conocen nuestros sentidos. Cosas que parecen muy atractivas dejan de serlo si las analizamos. Otras parecen desagradables, pero al investigar vemos que no son más que una proyección mental. Nos aferramos a lo que nos atrae, exagerando este atractivo de modo desmesurado. Si el objeto fuese intrínsecamente atractivo, debería serlo para todos sin excepción. Pero tenemos cientos de ejemplos de cosas que nos gustan a nosotros, pero desagradan a otros. Lo mismo ocurre a la inversa, con los objetos desagradables. Pensamos que nuestros enemigos son odiosos, pero si este defecto fuese innato en ellos, todos los demás deberían odiarles también.
Esta es una clara indicación de que los fenómenos son sólo una creación del pensamiento, aunque parecen existir por su propio lado. El objeto aparece como autoexistente a las consciencias sensoriales e inmediatamente después la consciencia mental se aferra a esta información deformada. La consciencia mental que percibe los objetos de acuerdo a su propia naturaleza es la sabiduría que comprende la vacuidad. Es un conocimiento muy profundo y el método principal para liberarnos del samsara. Dada su profundidad, una persona con pocos méritos tendrá dificultades para comprenderla. Para entender el vasto significado de la vacuidad, deben escucharse muchas enseñanzas y analizarlas una y otra vez. Este proceso produciría una comprensión indirecta de la vacuidad. Para tener una comprensión intuitiva, es muy importante contemplar y meditar. Cuando se llega al estado de sabiduría ininterrumpida, de equilibrio meditativo, en que conocemos directamente el vacío, ya no hay apariencia convencional. El concepto de existencia inherente no se manifiesta y solo percibimos el vacío. Verso número 117. Ahora, cuando intentamos contemplar de cerca la vacuidad, no podemos tener siquiera un sentimiento de verdad convencional. Sin embargo, ¿qué puede tener una verdadera autoexistencia? ¿Y qué puede carecer de verdad relativa? ¿Cómo puede alguien en alguna parte creer en tales cosas? Todos los fenómenos están desprovistos de estos cuatro extremos: existencia inherente, existencia independiente, existir como una combinación de existencia inherente y existencia independiente, y como combinación de no existencia inherente y no existencia independiente. Nagarjuna nos hace entender el mismo punto diciendo que la existencia de los fenómenos no puede establecerse, 1, por el lado del objeto, 2, como producto de otros, 3, por la combinación de los dos primeros y 4, por la falta de causas. Nadie puede asegurar que exista una combinación de los cuatro extremos. Si algo existe de modo inherente, significaría que no existe en relación a otras cosas, porque tendría una existencia propia. Verso número 118. Los objetos de la vacuidad carecen de autoexistencia, y la vacuidad de los objetos es la misma. Evitar la negatividad y practicar la virtud están igualmente desprovistos de existencia independiente. De hecho, en conjunto, carecen completamente de toda proyección mental y preconcepción. Si conseguimos enfocar nuestra clara concentración en la vacuidad sin que la mente se extravíe, entonces llegaremos a ser seres verdaderamente especiales, con una honda comprensión de la más profunda vacuidad. Tanto el objeto como su naturaleza, la vacuidad, no existen de modo inherente. Si el objeto no existe de modo inherente, no podemos decir que su naturaleza lo haga. Si el objeto y su naturaleza no existen de modo inherente, podemos afirmar que la virtud y la negatividad carecen también de autoexistencia. Los fenómenos son, por naturaleza, carentes de autoexistencia. No es que antes existieran de modo inherente y que ahora dejan de hacerlo. Todos los fenómenos están innatamente desprovistos de existencia inherente o de elaboraciones inherentes. Solo después de comprender el vacío directamente, tenemos la experiencia espontánea que nos capacita para percibir todos los fenómenos como vacuos, como carentes de existencia propia, incluso fuera de la meditación. Cuando esta experiencia espontánea de la vacuidad se apoya en la bodhicitta, máxima expresión del amor y la compasión por los demás, el estudiante se convierte en un auténtico practicante mahayana. Verso número 119. Practicando de esta forma, las dos bodhicittas, la última y la convencional, y completando sin interferencias las acumulaciones de sabiduría y mérito, que todos nosotros podamos alcanzar rápidamente la completa iluminación y nos sea concedido lo que nosotros y los demás deseamos.
Practicando las dos bodhicittas se integran la acumulación de méritos y la sabiduría. Poseyendo ambos, obtenemos el cuerpo de la forma de un Buda, Rupakaya, para poder beneficiar a los demás, y el de sabiduría, Dharmakaya, para beneficio propio. El gran yogui indio Dharmaraksita compuso estos versos con el objetivo de destruir su egoísmo. Lo hizo mientras vivía en la jungla rodeado de animales salvajes, pero el poder de su bodhicitta era tan fuerte que estos, en lugar de atacarle, se mostraban sumisos. Sabía que al llegar una época degenerada como la que nos toca vivir a nosotros, estas enseñanzas serían sumamente útiles, como podremos comprobar si las ponemos en práctica. Dharmaraksita transmitió estas enseñanzas a Atisya y este a Dromtonpa. Atisya confiesa que a pesar de haber tenido que pasar por muchas aflicciones a lo largo de su vida, estas enseñanzas le sirvieron para controlar y dominar su mente. Y añade que estas enseñanzas están más allá de cualquier idea sectaria. Todo el mundo puede practicarlas y puesto que muestran cómo transformar las circunstancias adversas en favorables, capacitan a cualquiera para llegar a la budeidad. Si te gusta lo que escuchas, considera suscribirte al canal y darle a me gusta para ayudarnos a seguir compartiendo contenido.